¿Listo? Sí. Estás grabando. Por favor, no quiero salir en cámara vomitando, Agustín. Todo el mundo hemos vomitado alguna vez en la vida. Pues sí, pero no en YouTube, marica. Guaniquita se murió en un cuarto bien oscuro. Tras ser detenidos sorpresivamente por un policía de tránsito que no quería multarnos sino tomarse una foto, fuimos escoltados hasta la salida del municipio para direccionarnos a nuestro siguiente destino en Costa Rica. Ha puesto las luces el poli, tío. No me di cuenta qué pasó, le puse el sticker a la moto. Ha puesto las stickers, sí, ha puesto la pegatina de Soy Tribu en la moto de la policía. Me gusta mucho que el proyecto llegue a gente de todo tipo, cualquier característica. ¡Cristian! Un placer, mi hermano. ¡Hasta luego! Gracias, chao. Está todo contento. Vamos a hacer una carrera, ¿eh? ¡Carreritas! Es que la suya estaba menos pesada y el nuevo es como ha metido un acelerón. Un pique de velocidad con la policía, tío. Este Cristian. ¡Hasta luego! Suena esa planta, Carlos. Pero qué situación tan bizarra. Nos para la policía, los dos vomitando, tomándome un selfie después de meterme los dedos en la boca, tío. Como si fuera una reacción alérgica o algo así. Haciendo carreritas con el policía. Ay, Dios mío. Pura vida. Incluso aun cuando te intoxiques, pura vida. Después de la aventura en Bribri y Puerto Viejo, nos dirigimos a una alejada comunidad del otro lado de la Sierra de Talamanca, donde una amiga rapera llamada Nakuri me había dicho que había un grupo de breakdancers indígenas, lo cual me pareció razón más que suficiente como para ir a conocerlos A grano de oro, un recóndito lugar, montaña adentro, y yo la verdad es que me siento menos mal cuando conduzco que cuando no conduzco, porque por lo menos estoy concentrado, pero estoy con unas ganas de vomitar y hacer de vientre todo el tiempo, tío. Y bueno, es increíble cómo el cuerpo reacciona a según qué le introduces, ¿verdad? ¿Tú crees que fue el maracuyá? Mi teoría es el maracuyá en un estómago en ayunas. Yo me tomé 3 vasos. Anoche soñé cosas raras contigo. Cosas raras. Cosas raras. ¿Qué soñaste? Que te salía una serpiente con pelos. Medía como 4 metros en el cuarto donde nos quedamos anoche y la moto estaba dentro del cuarto. Me acuerdo que te envolvía el cuerpo y tú estabas pegado en la pared como Spider-Man. O sea que estaba devorándome. Solo te envolvía y te daba vueltas. Y luego se metía en la moto. No sé qué significa, pero fue muy raro. ¡Uy, la gallina! No la atropellé, no la atropellé. Se me cruzó una gallina blanca, ¿tendrá eso otro significado? Una serendipia es un descubrimiento valioso que se produce de forma accidental. Los sueños están llenos de serendipias encriptadas que, bien analizadas, pueden ayudarnos a entender mejor qué diantre significa una serpiente, una gallina o lo que sea. Y así, desencriptando misterios y malos presagios, fuimos aproximándonos a grano de oro. Bueno, los últimos 40 minutos son trocha, lastre, tierra, como lo quieras llamar, para que se nos sacudan un poco las serpientes peludas y los diablitos. Si por lo que sea me entrarán ganas de desmayarme, tienes que coger el control rápido del manillar, ¿vale? Y rezar, ¿vale? Es lo único que te pido, sobre todo rezar. Ay, parce. Ay, parce, ¿qué hago? Si es que el pollo ese lo cargo el diablo. ¡Uy! Ahora se nos ha cruzado un ave negra. Eso sí que es un mal agüero. Ay, no, cállate, en serio. Oye. ¿Qué te dije? Esto es un grandísimo misterio. Y te aseguro que hacer off-road con el peso que llevamos tiene mérito. Estoy muy pálido. He tenido días mejores, pero también peores. Soy una mujer limpia, soy una buena mujer. Santo Padre que ahí estás, Santo Señor que estás ahí. Así es la vida, días buenos y días malos, días largos y días cortos,
días soleados y días lluviosos. Aquel día se nos estaba haciendo tedioso, pues la intoxicación en el restaurante nos había dejado algo debiluchos, por lo que resolvimos que lo más seguro para garantizar nuestra permanencia en este plano terrenal era rezar un Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es importante. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Y sobre todo, líbranos del mal. Amén. Oh, Dios mío. Ay, Dios mío. Más valía que aquel día estuviera con nosotros porque la cuesta era tan rematadamente empinada que todo lo que pedíamos era protección divina para poder contárselo, tal vez, un día a nuestros hijos. ¿Te imaginas lo que pesa la moto con todo lo que llevamos hacia arriba? Bueno, yo vomité, así que hay un poquito menos de peso. No, parce. Pero aún así no dejábamos de ser, en conjunto con la moto y el equipaje, una mole de casi media tonelada yendo muy hacia arriba. Joder, está picante esto, ¿eh? De eso este camino. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero vienes con los abismos. Aproximándonos por fin a Grano de Oro. Uy, ¿no será hasta la escuela que me dijeron? No, la iglesia. Me dijeron, somos unos muchachos vestidos de verde en una escuela. Hola, buenas, ¿qué tal, pura vida? Una pregunta, ¿la escuela dónde está? De ese cruce, Ajá. cruzando el puente, Ajá. está la plaza y pegando a la plaza está la escuela. Vale, estoy buscando a Geconio. Ni idea. idea. Ni idea, pues si aquí no serán tantos, ¿no? Vamos bien, seguro, porque por aquí ya no se ve Estoy nada. yendo a la dirección que Geconio me envió. Que la gente flipará. ¡Hola! Oh, está esto bien empedrado, ¿eh? Geconio, ¿dónde estás, Geconio? Aquí es donde él me ha enviado. Aquí. Justamente aquí. Hola, buenas. Una pregunta, ¿Geconio vive por acá? ¿Geconio no es por acá? Listo, gracias. Hola, pura vida. ¿Todo bien? Una pregunta, ¿sabes dónde está Geconio? ¿Geconio? Sí, ¿te suena? ¿Dónde vive Geconio? Nos mandó esta ubicación, pero... O sea, él nos citó en una escuelita. ¿En la escuela? Sí. La escuela es esa de ahí. ¿Esa de ahí? Vale, voy a asomarme a ver si están ahí. Gracias. Hola, buenas. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? También por suerte. Estamos buscando a Geconio. sí, me dijo que venían unas personas, pero que si llegaba que le dijera que este ¿Por lado este camino es de el- aquí? Ajá, este camino usted sigue de directo. Más arriba hay un camino que se va como por abajo. Ajá. Ahí es donde dije con. Bueno, vamos a intentarlo. Primera salida a la izquierda. Uy, ¿y este camino qué tan Pues- seguro será? Parce? Poco, la verdad. No. El precio de llegar tarde, ¿eh? Y si hubiéramos llegado temprano también nos toca. Habríamos llegado a la escuela, que es donde nos estaban esperando. ¿Qué dices, tío? Me quiero bajar. Es mucho peso para llegar. Mucho peso para llegar, para subir eso y poca energía dentro de mi ser. Y me da miedo porque como no llevas protecciones, como se te caiga la moto encima, se nos jode el viaje. Nos vamos a buscar a alguien que llame a Geconio y venga más para allá. Pero aquí no nos vamos a meter. Lo bueno de todo esto es que ya me encuentro mejor. Jugándome la vida la he recuperado. No logró subir. No logré subir, pero tú lograste bajar. Es que voy muy pesado porque voy con mucho equipaje en esta ocasión. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Soy Geco. Agustín, encantado. Oye, disculpa los retrasos de días y horas, pero es que en un viaje de motoaventura pasan cosas todo el tiempo y nos ha parado un policía, nos hemos intoxicado en el almuerzo, ella ha vomitado. A mí de pequeño siempre me elegían el último en el fútbol, pero antes de los gordos. A los 31 años de edad corroboro que soy muy malo, pero realmente malo. Pero me lo paso muy bien. Yo creo que de pequeño me dieron un balonazo en la cara. Un día de frío de invierno me acuerdo bien que me dio así, ¡pah! Y le cogí manía al fútbol. Y dije, para otro momento. Hoy en Grano de Oro resignifico mis sentimientos, pero corroboro mi ausencia de calidad. He dicho.
lo que hago es promover las sanas prácticas del arte, e ir fomentando, instando a los más pequeños de la comunidad, más que todos los indígenas, se puedan ir formando y que algún día lleguen a ser alguien en la vida y que puedan formarse como personas y también salir a representar fuera de la zona para que podamos ser reconocidos también. Es importante para mí porque es una forma de la que podemos expresar nuestros pensamientos, nuestro sentimiento. En este caso nos unimos a esas campañas que están en esa lucha en contra de la violencia y de problemas que hay en las comunidades. Queremos erradicar con el arte esos problemáticos. Necesitamos un lugar donde nosotros podamos realizar nuestras actividades, porque desde que empezamos a bailar nunca hemos tenido ese apoyo de tener un lugar fijo y que podamos tener contar con servicios de electricidad ni sonido, instituciones que nos patrocinen. Entonces sus metas, nuestros sueños es tener un lugar donde podamos realizar estas actividades, así ayudar a las personas de la comunidad para que se formen. Me siento feliz porque soy la única en reservas indígenas a llegar a bailar así como bailo yo o como bailamos nosotros. Bueno, en mi caso yo he pasado y eso, en principio sí era un poco difícil, pero después ya me acostumbré y no me costaban mucho los pasos. Para llegar aquí para bailar tuve que caminar 6 horas hasta llegar aquí. Un sacrificio que siempre hago y que no hay nada que me detenga para hacer. Es algo que, como dicen, que llevo en la sangre, que eso me motiva mucho. No me importa la distancia, pero a veces siempre uno ya cuando llega se cansa y todo, pero vale la pena hacerlo. Ensayamos 2 o 3 días, después de ahí tengo que regresar a donde yo vivo. Caminar otros 6 horas más. Es como cuando bailo yo siento como que lo inyectaran a uno con algo como con un poder grande y uno comienza a girarse para arriba, para abajo y algo que lo motiva mucho a uno. Me gusta, por eso, como digo, viajo tan largo, pero vale la pena bailar y seguir adelante, ¿eh? O sea, niños, jóvenes, mujeres, enseñarles ese talento, ese arte para que ellos sean alguien en la vida. Estos indígenas cabécares llenos de sueños y ganas de bailar me recordaron que no hay nada imposible y que si quieres algo hay que ir a por ello, aunque eso implique caminar 6 horas de ida y 6 de vuelta. Si alguno de ustedes les quiere ayudar a cumplir sus metas, pregunten por Geconio en Grano de Oro. Seguro que él y sus amigos les proponen jugar al fútbol y les enseñan unos pasos de breakdance para novatos. Sacará del paso. Don't take coffee, I'll take tea, my dear. Tea, my dear. I'd like my toast. ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos, dijo el caminante Nezahualcóyotl. A lo cual yo agrego, dejemos también danzas y bailes, fotografías y películas, esculturas, letras y pinturas, pues seguramente de todo ello brote a su vez más flores y más cantos, más danzas y más bailes, más fotos y más pelis, más esculturas, más letras y más pinturas. Buenos días desde Costa Rica. Estamos aproximándonos a Santa María de Dota, concretamente a una finca cafetera que me han dicho que supuestamente tienen el mejor café del mundo. ¿Y tú como colombiana qué opinas de eso? Que no, que podrá ser muy bueno, pero pues ahí lo lamento mucho. Costa Rica, Colombia tiene el mejor café del mundo. Y la arepa es colombiana. Pero las arepas me gustan más las venezolanas, ¿qué le puedo hacer? Es que ayer nos comimos una reina pepiada y no le hiciste asco, mi amor. Estaba rica, pero no. Pa' gustos colores. El caso, vamos a ver aquí cómo está el café y luego vamos a ir a conocer a una persona muy, muy especial llamada
Guadalupe Urbina. Atravesaremos un lugar llamado el Cerro de la Muerte. Ayer llevé a María Alejandra a ver Matrix 4. No duró ni 20 minutos viendo a Neo, a Morfeo y a Trinity. Vamos improvisando, pero me quiero caer. He's a hero of the day. Hero of the day. Taste so man, suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Takes more than combat gear to make a man. Make a man. Takes more than a license to a gun. En blanco y negro o a todo color. Sea como sea que uno mire esta tierra fértil y bendita, ve belleza en cada rincón, en cada cerro, en cada nube y en cada cielo. Esa es una de las cosas por las que dedico mis días a viajar en moto, porque así tengo mejores vistas y ahuyento malos presagios. Aunque no me extrañaría que debajo de toda esa exuberante flora habitara alguna que otra serpiente peluda. Sean bienvenidos a Santa María de Dota. En fin, que aquí Huele bueno. huele bueno. Yo solo te pido una cosa. Si por alguna casualidad aquí el café estuviera mejor, reconócelo. Me siento rica. Rica, sabrosa, deliciosa. Tengo la personalidad. Porque quiero, porque puedo y porque no. Tengo miedo. No se ve nada. ¡Ay, gonorrea! ¿Por qué me asusta, marica? ¡Ay, ñera, pues! ¿Cómo es que le dicen en tu pueblo a los neas? Macarrón, algo así, ¿no? Macarras. Canis. Macarros. Estamos en el Cerro de la Muerte, ñera. Pues como le parece. ¿Te imaginas donde entráramos a otra dimensión en una de estas que no se ve nada? Que entráramos como a otra época. Como si la niebla fuera la puerta a Narnia. Como si estuviéramos en Dark. ¿Y a qué época te gustaría ir? Uy, no sé, los años 20. Ah, pero esto está muy cerca, ñera. No, ñero. Pues yo preferiría ir a la época romana, la verdad. Porque piénsalo bien. Vino 24 horas del día. Bacanales a diario. Bueno, pues guerra. También es verdad que había mucha guerra. Pero también las hay hoy. Bueno, y yo la época que sí me habría gustado realmente vivir es el auge del movimiento hippie en los años 60-70. Ir a un concierto de Jim Morrison, Uy, a otro de Jimi Hendrix, a otro de Janis Joplin, otro de Grateful Dead. ¿Te imaginas estar en Woodstock? así, libremente, topless, sin que nadie te morbosee nada. Realmente Woodstock fue un puto desastre, no sé si lo sabes. Sí, obviamente. De hecho, hay un documental buenísimo que habla como de los hijos de esa generación, que es una generación bastante perdida, la verdad. Todo el mundo drogado hasta la madre, pues que en gran parte se ha idealizado el movimiento hippie, pero la realidad es que mucha gente acabó en la droga muy mal, tío. Y así, hablando de esto y de lo otro, llegamos a... Nacional Los Quetzales. Que lo sepas. 11 grados de temperatura. Tengo los pezones como el timbre de un castillo. yo igual. Deberíamos hacer Pretty Bolson. When the truth is found to be lies and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? What is you love somebody to love? You better find somebody to love. A pesar de todos los males que aquejan al mundo y a pesar de todos los malos presagios, no elijo ni Roma, ni los 70, ni cualquier otra época que mi mente idealice. Yo elijo vivir el tiempo que me tocó vivir, recordando que seguimos teniendo que aprender a convivir. Don't you